Bienvenido, bienvenida a Análisis de la Z a la A. Hoy tengo que decir desde el principio que este va a ser un episodio bien diferente, pero bien especial. Hoy, con el permiso de Aníbal, va a estar faltando la A en Análisis de la Z a la A. Aníbal estuvo de acuerdo porque le presenté la idea de hoy compartir un rato con seres humanos que la vida me ha regalado. Me ha regalado como hijas, como hermana, y no solamente porque donde quiera que hemos ido juntas hemos hecho excelente equipo profesional, hemos podido aportar a Puerto Rico, pero también porque somos mujeres que nos queremos, nos cuidamos, de diferentes edades, de distintas experiencias en la vida, pero completamente comprometidas con desde donde se nos permita o desde donde nosotras hagamos el espacio, levantar la voz para aportar a una mejor sociedad aquí en Puerto Rico. Así que hoy tengo la emoción de decir que nos está acompañando Cieny Rodríguez, Emma Marrero y Zulma Rovira. Ya mismo las voy a presentar, pero antes de comenzar a dialogar sobre el tema que queremos discutir hoy, y hemos llamado esta sección como ¿y si lo decimos nosotras? ¿Qué? Vamos a estar hablando sobre este tema que tanto se ha hablado en Puerto Rico, pero desde diferentes perspectivas, sobre el incidente de este papá que le quita la vida al novio de la hija porque la agredió. Pero vamos en un momento a eso. Quiero comenzar, sin embargo, primero que todo, agradeciéndole a quienes ya se han conectado a través del Patreon. Aníbal se supone que esté conectado, no sé, Wilton. No sé si Wilton me avisa si Aníbal se conectó. Pero de todas formas, ¿está conectado? Aníbal, bienvenido, te extrañamos. Pero entonces antes voy, dos comentarios que quiero hacer. El primero es, me han escrito, saben que Aníbal y yo siempre leemos los comentarios y ahí he recibido comentarios porque hay personas que insisten en que están hartos de escucharme decir él, ella, nosotros, nosotras. Entonces, dos cosas. Uno, lo siento, pero lo voy a seguir haciendo porque yo no me siento incluida en el masculino. Así que voy a continuar haciéndolo. Y lo segundo es que a una de las personas que me lo dijo, le contesté, mira, recuerda que siempre tienes la opción de no escucharnos. Y entonces hubo personas que se ofendieron con ese comentario y el comentario no es con el propósito de ofender a nadie, todo lo contrario. Es que gracias a Dios vivimos en una democracia y yo tengo el derecho a hablar como quiera y tú tienes el derecho a escucharme si quieres. Si no, pues también tienes el derecho a no hacerlo. Así que ese es el primer comentario. El segundo comentario, yo voy a reiterar la petición que le hice a Jennifer. No Jennifer la gobernadora, aunque sí gobernadora porque es la que tiene la decisión, que tiene que tomar la decisión de si firma o no esta pieza legislativa, pero me dirijo más a ella, como lo hice anteriormente, como mamá. No sabemos, tú tienes una chica y un chico. No sabemos si más adelante hay un tratamiento que entre tú, tu hijo o tu hija y profesionales de la salud deciden que ese tratamiento es el mejor para el bienestar de ese chico o chica. Y que de momento el gobierno de Puerto Rico, los líderes que tienen hoy el poder y la autoridad han decidido que no por razones médicas, sino por razones religiosas, te quitan ese derecho a tú utilizar ese tratamiento que los médicos, los profesionales y las profesionales de la salud te han dicho que es lo mejor para tu hijo. Y por eso es que te pido que como mamá reevalúes, sé que tienes ante ti la decisión de firmar o no el proyecto que tiene que ver con las hormonas de afirmación de género. Te pido que antes de firmar, uno, escuches a mamás y papás que te están pidiendo reunión, mamás y papás de chicos y chicas de experiencia trans que te están pidiendo reunión para explicarte qué es la verdad, qué es lo que pasa en la realidad, no en el papel, sino en la realidad. Y segundo, mira
todas las organizaciones de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, colegios de médicos cirujanos y otras, han escrito, algunas te han exigido, otras te han pedido que no firmes la medida. Así que mi petición es, antes de firmarla, ten toda la información frente a ti y toma la decisión informada, pero siempre poniendo el mejor interés de los menores y las menores antes que ninguna otra cosa. Bueno, habiendo dicho eso, comenzamos entonces con la conversación que nos trae esta mañana. Deja ver los comentarios. Aníbal siempre lee los comentarios, así que ay, cómo lo hago. Yari, buenos días a ti. Mira, Aníbal nos está diciendo saludos a las chicas. Saludos cordiales. Ada, saludos. Bueno, pues nada. Aníbal y yo ya habíamos hablado de este tema recientemente cuando pasó lo de este papá. Y creo que no debemos aburrir a quienes nos escuchan y nos ven, pero por encima, recordemos que este papá tiene esta hija de, creo que es 31 años o 30 y tanto, correcto, que tiene como pareja un muchacho de 21 añitos, creo. Entonces parece que a través de la relación se han dado varios incidentes de violencia de género o violencia doméstica. Pero en esta última ocasión, y todos y todas vimos la fotografía de cómo ella queda luego de la última paliza que le da el muchacho. Papá decide en esta ocasión ir y buscar al muchacho y le dispara quitándole la vida. Fiscalía le radicó por asesinato en primer grado y por ley de armas. Y dos cosas. Yo creo que Fiscalía pudo haber, en lugar de radicado por asesinato en primer grado, pudo haber radicado por asesinato atenuado, que este es el que tú tienes la intención de matar a la persona, pero es provocada por una situación especial, como por ejemplo, vi a mi hija agredida y la quiero defender, etcétera. Y lo segundo es que ha habido quien ha pensado que quizás el papá pueda, o sus abogados y abogadas puedan presentar como defensa, la legítima defensa. Yo creo que en esta ocasión no aplica, a menos que se pudiera probar que cuando papá fue donde el muchacho estaba quizás armado o le fue a caer encima y entonces él se sentía que tenía que defenderse en contra de la agresión de ese muchacho. Pero nada, esto ya se estará viendo. Pero hoy nosotras queremos, como 4 mujeres, como dije, de diferentes edades, con diferentes experiencias en la vida, queremos dialogar sobre este tema, pero no tanto desde el aspecto legal, sino más desde el aspecto social. Y yo comenzaría tirando a la mesa la pregunta de, ¿esto es lo correcto? Porque mucha gente en Puerto Rico ha apoyado lo que ese señor decidió hacer ese día. ¿O esto está mal? No sé. Dale. Bueno, pues voy a empezar yo. Sí, dale, yo Cieny. siempre me caracterizo por ser la más tranquila del grupo. Sí, sí, créanle. Primero, gracias Aníbal por darnos este espacio e invadirlo. Pero realmente yo creo que las dimensiones que tiene este problema, ¿verdad? O la situación que se presenta en el caso de Don Miguel, afecta muchísimas áreas de nuestro quehacer social, porque tú tienes por un lado la ciudadanía volcándose en apoyo a Don Miguel, inclusive sin tener la totalidad de los hechos. Correcto. Segundo, tú tienes un padre de la persona asesinada diciendo, oye, ¿por qué tú no le pusiste una ley 54 a mi hijo? Y entonces fue preso en vez de haberlo matado. Tú y yo somos amigos. Entonces tú tienes una ciudadanía furiosa porque no recuerdo en qué cuántas mujeres han muerto o fallecido a manos de sus compañeros en lo que va de año. 11 feminicidios. Así que tú tienes la ciudadanía en alerta también. Pero entonces, por otro lado, tú tienes la cantidad de casos y asesinatos de también menores de edad que está ocurriendo, ¿verdad? De niños que están aconteciendo en ¿verdad? En diferentes áreas. Así que la magnitud del problema de la violencia tiene diferentes dimensiones. Y en el caso de cuando hablamos de feminicidio, yo creo que estamos ante una sociedad
en la cual ya no hay tolerancia, ¿verdad? En la cual realmente lo que la ciudadanía está diciendo y gritando es, oye, ¿y si me toca a mí después? ¿Y si le toca a mi hija después? ¿Qué estamos haciendo? Y yo creo que ese es el efecto de Don Miguel. El grupo, cuando yo leí la noticia de varios grupos feministas donde hablaban, oye, pero la respuesta no siempre puede ser la violencia, ¿verdad? O tenemos que tener mucho cuidado y ciertamente también el asesinato, atender la situación de violencia con más violencia también es un indicador machista. Así que también hay cierto grado de realidad en lo que están diciendo. Pero volvemos, tenemos que empezar a ir a la raíz del problema. Y lo dejo allí para que las compañeras continúen abundando, porque ciertamente yo creo que por ahí es que empieza la discusión. Yo creo, antes de que ustedes entren, Denise Pérez, la periodista, hizo una columna bien interesante donde ella decía, si a mi hija alguien se mete con ella, yo lo mato. Entonces ella decía en su columna, oye, parece que es verdad. Y la pregunta es esa misma. Cuando tanta gente dice, si se meten con mi hija, yo lo mato, ¿es en serio? ¿Lo dicen porque en verdad lo harían o lo dicen porque es esta expresión de yo voy a defender lo mío a mis hijos, a mis hijas, como pueda defenderlos? Así que la pregunta es, ¿eso es lo que en verdad Puerto Rico como sociedad cree en eso? O, por el otro lado, creemos en que la gente no debe coger la justicia por sus manos. Porque, o sea, ¿qué tipo de sociedad viviríamos si cada uno y cada una de nosotras decide, bueno, pues como yo creo que no debería vivir, ¡pap!, lo mato. No sé. Bueno, yo creo que nosotras habíamos hablado de esto antes y mi respuesta visceral, ¿verdad? Yo creo, voy a ser bien honesta aquí, es que si ya a mi sobrina, a mi mamá, a mi tía, le hacen algo así, yo creo que lo que yo diría es eso mismo. O sea, mi respuesta de animal, ¿verdad? Es como que de caerle encima y hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Ahora, del dicho al hecho, pues hay un gran trecho. Y creo que mientras pasaba el tiempo, cuando yo primero escuché la noticia, pues esa fue my gut feeling, ¿verdad? De como que, pues que yo hubiese hecho lo mismo probablemente. Pero mientras tú te adentras en analizar, ¿verdad? Y yo he hablado esto con Cieny, lo hablamos hace poco, tomar decisiones permanentes por estados mentales que transicionan, ¿verdad? O que cambian, yo creo que es un gran error. Claro. Claro, lo que pasa es que pues hay un componente ahí humano, hay un componente animal, ¿verdad? De uno querer de supervivencia, de uno querer no tanto, o sea, defender lo nuestro. Entonces, pues yo me he quedado pensando en este tema y tengo un amigo mío que es profesor de antropología de la universidad, que actually fue mi profesor, y le pregunté qué él pensaba sobre esto. Y él me dijo algo que también hay que tomar en cuenta. Nosotros somos una sociedad que entendemos como que basamos nuestro valor también en la cuestión de la honra, de como que tú no tocas y esto es machista y patriarcal también, tú no tocas a mi hija, tú no tocas a mi esposa, tú no tocas, porque siempre hablamos de la mujer, porque a veces tú dices es el hombre defendiendo a la mujer. Claro. Y a mí me pareció súper interesante porque él me dice, sí, y es verdad, como que hay que entender que esto no es nuevo también, o sea, esto no es que está pasando ahora, viene de centenarios y son sociedades enteras construidas dentro del concepto de lo que es la honra y el valor de la familia y proteger el nombre de la familia, etc. Y déjame añadir, tú dices que esto no es nuevo, que esto es centenario, pero también lo que hizo Don Miguel, sabe Dios cuántas personas lo han hecho, pero no nos hemos enterado. Sí. Porque hay formas de hacerlo sin enterarse. Y yo creo que todo se entregó. Exacto. Y yo creo que también, oye, ¿cuánta gente no hemos escuchado de la época de nuestros abuelos? O sea, yo había escuchado de cuentos de mujeres que se habían hastiado y caer a machetazos encima a hombres. O sea, la violencia está en nuestra sociedad, no es nueva, claro. Pero yo creo que lo que hay que decidir es
si vamos entonces a ser un país de ley y orden, porque la construcción de lo que es la ley es para respetar unos órdenes sociales que todos estamos de acuerdo que se deben respetar, ¿verdad? Por ejemplo, el asesinato tipificado como delito, pues lo que protege es la vida de un ser humano. Y pues ese yo diría que quizás es el más alto de los rangos de las protecciones de lo que todos estamos de acuerdo, o la mayoría estamos de acuerdo, de que tú no deberías de tener derecho de quitarme la vida a mí, ni yo te debería tener derecho de quitarte la vida a ti. Incluso los que estamos en contra de que el Estado Exacto. le quite la vida a un reo por lo que sea que haya hecho, un confinado, pues nos basamos en eso mismo. Tú no le puedes entregar eso, nadie tiene derecho sobre nadie, ni el Estado, ¿verdad? Así que para mí, lo importante de todo esto, a lo que he llegado, ¿verdad? A entender o digamos que a analizar, es que yo creo que estamos ante una dicotomía de cuando un sistema no funciona, porque nos lo repiten y lo vivimos. ¿Cuántas de nosotras no sabemos de un caso de un hombre que se ha salido con la suya, que todavía anda por ahí, que quizás tiene parejas nuevas a las cuales le está haciendo lo mismo que le hizo a una persona que nosotros sepamos, ¿verdad? Que conocemos, siempre hay una prima, una hermana, una amiga, una sobrina que ha pasado por una cosa como esta. Y pues la verdad es que también estamos saturados como sociedad, pienso yo, de escuchar todas las veces que they get away with it. Una de las cosas que nosotros quiero decir, Aníbal y yo hacemos aquí en Análisis de la Z es tratar de no solamente proveer la información para que la gente tome sus decisiones, sino también dentro de lo que se puede, hacer recomendaciones de, ok, este es el problema, esto es como se ha estado atendiendo hasta el momento, ¿es la forma correcta? Hay que cambiarlo, la forma en que se ha estado atendiendo, hay que añadirle estrategias para seguir atendiendo el problema. Y yo creo que ese es uno de los temas importantes aquí porque hay un problema grande con la violencia, pero cuando vamos a hablar específicamente de la violencia de género o la violencia doméstica, es lo que tú estás diciendo. Mucha gente no cree en el sistema. De hecho, en el caso de Don Miguel, esa muchacha había pasado en varias ocasiones por incidentes de violencia doméstica y nunca presentó una querella, pero tampoco la presentó nadie de su familia. Y sabemos que la ley 54 provee para que yo, familia o amistad, pueda ir a un cuartel o a un tribunal a solicitar inclusive la orden de protección, aunque ella o él, ¿verdad?, dependiendo quién sea la víctima, no quiera solicitarla. Pero volviendo a esto que tú estabas diciendo de tu amigo antropólogo, yo me pregunto, ¿esto es protección o esto es venganza? Porque protección, carajo, ya se murió la persona. Sí. ¿Esto es protección o esto es venganza? Pero es que yo creo que eso es venganza, ¿verdad, Emma? Para mí es venganza, pero ahí es donde también entra el sistema, o sea, el sistema de justicia, porque ese es precisamente el punto del sistema de justicia, reemplazar esa venganza que sería lo natural o lo que es ese gut feeling o lo que te dan las ganas a ti de hacer en el momento, y uno le delega esa venganza en el sistema para que el sistema, en lo que se ha acordado como sociedad, pues imponga lo que entendemos que es justo y se haga la justicia. No sé, yo creo que al final del día, me gustaría escuchar lo que piensa Cienid sobre esto, ¿verdad? Por todo lo que tú has tenido que ver en primera persona con tu pasado rol de secretaria y con Emma también. Me gustaría... ciertamente hay un problema de violencia en Puerto Rico. O sea, es una epidemia, es la verdadera epidemia. Es una epidemia. Pero, ¿qué hacemos en the short run? Porque todos sabemos que el long run es educar y sabemos que ahí está, yo creo que estamos de acuerdo con eso, eso no hay que, eso está estipulado. Pero al corto plazo, ¿qué hacemos? Yo estoy totalmente de acuerdo, por lo menos yo no creo en violencia con violencia, porque pues obviamente es un círculo vicioso, pero yo creo que aquí es bien importante que no podemos ignorar la desesperación de un país en su totalidad, de una sociedad en su totalidad, de un padre con algún comportamiento disuasivo, alguna situación de estrés, etcétera, alguna situación de emocional que llegó ahí. Pero
lo que estábamos comentando, hay gente que ve a Don Miguel como un héroe, otro como machista, otro como criminal. Entonces, yo no creo que es cuestión de coger bandos en específicos, es como dice Zulma, ¿qué vamos a hacer para no llegar a ese extremo? Entonces, yo me pregunto o venía analizando en estos días cómo uno puede estipular o defender que haya un sistema de justicia sin venganza, que haya seguridad sin odio, ¿verdad? Y que haya un sistema de protección sin violencia, porque ciertamente la víctima no se sintió cómoda con ir a establecer la querella. El muchacho que fue asesinado, pues ciertamente hay que ver de dónde sacó esa actitud violenta. Claro. Y entonces el papá como asesino, ¿cómo o por qué reaccionó de esa manera? Porque el problema no surgió ese día. El problema es qué venimos haciendo o qué venía viviendo esa familia. No sabemos los traumas que tenía Don Miguel. No sabemos cómo Don Miguel reaccionaba en un sistema o en un proceso o situación de violencia. Es más, yo me atrevo a decirte, no sabemos si esa chica permaneció en esa relación porque eso Por es algo lo que que vio. conoce. Exacto. Exacto. Vivió quizás en una familia donde hay esa violencia. Exacto. Miren, Exacto. yo escuchando, ¿verdad? Lo que estamos planteando. La social. No, déjenme hablar. Zulma hizo referencia a un rol anterior. Y yo tengo que decir que, obviamente, eso generalmente no se proyectaba, pero ahora lo puedo proyectar. No había nada que a mí me doliera más en el mundo que cuando llegaban los casos de menores de 3, 4, 5 años abusados y violados. ¿Verdad? Y la reacción mía en la interioridad de la oficina era visceral. Y que yo no decía si me ponían al individuo de frente. No era mi hijo, no era mi sobrina, no era mi hermana, no, gracias, agraciadamente. Pero eran víctimas inocentes, vulnerables, y todo lo que salía de mí, yo tenía que poner música cristiana bien alta para tratar de centrarme y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que establece la ley en este momento? ¿Hacia dónde es que tenemos que movernos? La reacción humana iba por un lado, Claro. y la reacción profesional pues tenía que ser otra. Y con esto lo que quiero decir es que en nuestra naturaleza, todo lo que es abuso contra personas en condiciones de vulnerabilidad, y hablo en condiciones de vulnerabilidad porque yo creo que la vulnerabilidad es algo que uno le crea, ¿verdad? Que uno crea. Una persona que vive en pobreza es una persona que las condiciones la hacen vulnerable. Un niño que carece de educación es un niño al que se le crea un nivel de vulnerabilidad por desconocimiento, ¿verdad? Pero eso es tópico eso es tópico de otro momento. De otro podcast. De otro podcast. Pero la realidad es cómo sistémicamente nosotros podemos ayudar a que esto mejore. En términos hablando de violencia, y se habla mucho de educación ciertamente, pero la educación es importante a todos los niveles. Pero también hay una responsabilidad a nivel de comunicaciones. Y esto es un tema que generalmente no se toca, porque cuando nosotros hablamos y escuchamos, y hay una teoría del copycat. La teoría del copycat lo que te dice es, en la medida que tú promueves de alguna manera, porque cuando las noticias empiezan a hablar de un caso y le van creando notoriedad, viene el proceso de replicación de situaciones. Pasa en los asesinatos. Sí. Particularmente si no hay consecuencias negativas para ese que hizo. Para ese que hizo. Así. Ajá. Entonces ahí es que tú ves que los casos de violencia doméstica se incrementan, los casos, y no quiero echarle la responsabilidad únicamente a la prensa del país, sino estoy hablando de las comunicaciones en general. Así que además de cómo nosotros fortalecemos el sistema legal, que sí, no es educación a la gente, es educación a los policías, educación a los jueces, educación a todos los niveles. Tenemos que hablar de cómo, como sociedad e individuo, nosotros vamos a iniciar un proceso que nos dirija y nos lleve hacia un Puerto Rico más pacífico. Y eso empieza en las casas también. O sea, el tema es complejo, pero realmente que a todos niveles tenemos que trabajarlo. Pero yo me pregunto,
yo creo que nosotros tenemos generaciones perdidas. O sea, Sí. entonces yo estoy de acuerdo. Esto también, porque a un niño que tú le estás reforzando de 8 a 3, o sea, lo que sea, no violencia o lo que sea que tú le estás reforzando de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que se va a su casa y vive exactamente lo opuesto, pues él entiende que eso es normal. O sea, se cancela, Sí, ¿verdad? se Ese trabajo se cancela. cancela. Se Entonces, cancela. yo tengo que entonces ir a educar a los padres, ¿no? Y De- desaprender es mucho más difícil que aprender. Hay Wendy nos hace un comentario que dice, aquí no hay educación sexual o educación con perspectiva de género porque la ultraderecha dice a mis hijos, los crío yo. Y ese es un problema, lo de la educación y quienes se oponen a ese tipo de educación es quizás algo que debamos discutir en unos minutos. Pero yo iba a comentar, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotras trabajamos fuertemente para aprobar el proyecto de las escuelas coeducativas? ¿Cómo olvidarlo? Y comenzamos a ir a las escuelas donde íbamos a trabajar con este proyecto. Y este proyecto, en términos generales, para que entiendan, no pusimos educación con perspectiva de género porque no hubiera pasado la legislación. Así que buscamos un nombre que fuera más o menos aceptable y de hecho lo firmó Ricardo Rosselló, se convirtió en ley y era un proyecto piloto para, si recuerdo correctamente, 11 escuelas de Puerto Rico y vamos a empezar desde chiquitos, desde kinder, a los chicos y a las chicas a enseñarles un poco, la verdad, perspectiva de género, un poco de que no importa lo que tú seas, nene, nena, hay que respetarte, tienes los mismos derechos. Y yo recuerdo nosotras haber empezado a ir a las escuelas porque íbamos a orientar a los papás y mamás de qué se trataba esto. Y la realidad es que tanto mamás como papás no aceptaban el que se le enseñara a sus hijos otra lección que no fuera la de que mamá mapea y frega y papá es el macho que trae el dinero a la casa. Las veces que yo me encontré en esas orientaciones que yo decía, no importa lo que hagamos aquí en la escuela, si nosotros vamos a enseñarle en escuelas coeducativas estos principios cuando lleguen a casa, papá y mamá le van a decir, no, esto no es así. La verdad es esta. Yo soy el macho y mamá es la que cocina. Pero tú, y eso es un problema tú bien sabes lo que grande. pasa. Ajá, perdón. No, que eso nos abre la puerta a precisamente que esto otro podcast, que el Estado no puede gobernar para un sector en particular. Esa es mi pelea o mi argumento con el sector conservador y el sector religioso, que parten de la premisa que todas las familias tienen una misma estructura, en orden, ¿verdad? La familia perfecta, la familia feliz, pero el Estado tiene que gobernar y dar las herramientas para todo tipo de familia, por lo que estaba explicando Zulma. Quizás unas personas tienen unas herramientas y cuando llegan a la casa es otra. O sea, un ejemplo que yo siempre recuerdo y lo comenté en otro podcast. Yo estuve en un proyecto de escuelas públicas, siguiendo la línea que tú traíste, y la cantidad de situaciones que se replicaba, que la ropa de los niños, las libretas, se lo compraban los papás, los maestros de la escuela, porque eso era el único medio, porque no tenía una familia estructurada o completa que pudiera proveerlo. Es enorme. Aquí la gente piensa y vive en una burbuja precisamente pensando en las familias perfectas. Y la realidad del caso es que nosotros tenemos que darle todas esas herramientas partiendo de la premisa que no es perfecto, que todo el mundo necesita ese acceso a la educación. Y ese es el discurso que ¿verdad? El sector conservador debería tomar en cuenta con ese Entonces, perspectiva. ok, y voy a tirar una cosa aquí media loca. Y yo no soy, ¿verdad? No pretendo. No eres loca. Bueno, pero la idea quizás es loca. Todas tenemos algo de loca, no lo neguemos. Es verdad, lo mío está bastante out Pues there. sacamos. En verdad, ok. Llevamos escuchando esta pelea desde que Alejandro fue gobernador, ya entiendo yo, Alejandro García Padilla, de la perspectiva de género, ¿verdad? Nosotros Yo creo que está antes. O antes, quizás. Sí. Entonces me pregunto, y que no me maten los pedagogos o la gente que me diga, maybe estoy mal, porque este no es mi background. What if le damos la opción a los padres a escoger si ellos quieren que sus hijos los eduquen con perspectiva de género? Quizás sea un 10% de las familias las que lo escojan. Pero yo prefiero 10% a 0. Correcto.
yo prefiero 10% y que por lo menos de 10 niños, pues hay una semillita ahí que quizás podamos ir poco a poco, quizás. Entonces, de esa manera, pues tú no puedes culparme a mí porque yo no te impuse a ti nada. Yo simple y sencillamente te estoy dando la opción de que puedas entonces escoger este tipo de educación para tus hijos porque tú estás de acuerdo con esta educación. Dos cosas que a mí se me ocurren. Una es, me da miedo que pase lo que nosotras hemos hablado de que en muchas ocasiones cuando se habla de estos temas, ¿quiénes nos escuchan? La gente, la misma gente de siempre. Porque el que no cree en esto, sencillamente apaga el teléfono, el televisor o la radio o lo cambia. el Ajá. internet y no quiere escuchar. Y entonces me da miedo que si lo dejamos opcional, ese 10% sea de las personas que quieren aprender más y entender mejor, pero ya esa semillita estaba allí. Que el que no crean esto diga, pues obviamente yo no lo quiero. Así que, no sé, eso por un lado. Ajá. Dale al otro lado. Pero recuerda, y esto tenemos que mantenerlo en perspectiva, hay un cambio generacional bien notable. Sí. Y aquí los jóvenes, la generación que se está levantando, tú estás teniendo igual dos grupos que son totalmente liberales y otros que son totalmente conservadores. La percepción de que toda la juventud de ahora piensa diferente o no, tú ves esa división y estamos mirando, está marcado. Así que un poquito, ¿verdad? Hay que ver cómo tú balanceas la ecuación porque el todo o nada te puede dejar sin nada. Es que esa es mi preocupación. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría vivir en otro Puerto Rico. A mí me gustaría que esto fuese Dinamarca. No, de acuerdo, O sea, de acuerdo. pero a mí me gusta, Sí. claro, a mí lo que quiero decir con eso, ¿verdad? Para que no me saquen de contexto, es que a mí me gustaría tener un Puerto Rico donde este issue de la violencia no fuese un issue. Correcto. Fueran cosas aisladas, ¿verdad? Siempre va a existir, pero que sean aislados, que no sea la norma, que no sean nuestros niños criándose, normalizando esto. Pero entonces, la verdad eso es que allá afuera, no, o sea, la mayoría de la gente, como tú dices, yo no creo que han llegado a esta sintonía de poder link, de poder hacer la unión de la educación y la violencia. Y entonces creo que un poquito, y esto, por eso es que propongo eso, porque digo, maybe son los baby steps que hay que ir cogiendo, pero no sé, no Pero tengo la propuesta, respuesta. mi segundo punto, además del primero que dije del miedo que entonces nos oigan solamente aquellos que ya saben del tema y aquella, el segundo punto es, en este ambiente, con los líderes que nosotros tenemos hoy en Puerto Rico, porque Puerto Rico no es Dinamarca, como tú bien dices, con los líderes y las líderes que nosotros tenemos hoy en Puerto Rico, ¿tú crees que aceptarían que el Departamento de Educación le dé la opción a los papás y a mamá de si se quieren educar con perspectiva de género? Yo te apuesto a ti que eso sería una lucha y yo creo que perderíamos. Si aceptáramos tu recomendación, que desde el principio dije que no la descarto, pero le veo varios retos, si la aceptáramos, es que yo creo que no se podría, Zulma, porque es que mira lo que está pasando. Olvídate, no empecemos a hablar de Donald Trump, porque yo tengo ya cansado y cansada al público de hablar de Donald Trump y lo que yo creo de él, pero hablemos ahora de Puerto Rico. Mira las medidas que están aprobándose en nuestra legislatura. Todas son, la mayor parte de ellas, muchas de ellas son para quitar derechos que son resultado de luchas por años y años y años de gente que hasta la vida ha dado. Pero mira, déjame, ustedes conocen que yo vengo del sector de base comunitaria. Así que ese sector tiene la belleza de que realmente puede insertarse dentro de discusiones, situaciones o lugares, ¿verdad? Donde realmente el gobierno no necesariamente entra por las razones que sea, ¿verdad? Las grietas. Así que yo creo que uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos en Puerto Rico es que apostamos todo al gobierno. Entonces, en ese sentido,
lo que es los movimientos y organizaciones, porque vamos, también hay organizaciones de base de fe que son de avanzada, pues yo los he visto, Claro, ¿verdad? Y que claro. entienden que la manera de tú atraer gente a Dios es sencillamente dándole la mano en lo que necesitan, no necesariamente entrando en un otro tipo de controversia, o sea, que son más liberales en ese sentido. Tú tienes organizaciones de base comunitaria que realmente atienden poblaciones puntuales. Así que yo lo que pienso es que hay que, lejos de centrarse en qué se puede hacer a nivel gubernamental exclusivamente, hay otros sectores Claro. de la sociedad que realmente lo que hay es que apoderarlos, ¿verdad? Apotestarlos o como quiera, empoderarlos, pues hay tantas maneras que se dice. Ok. Pero el punto es que obviamente nosotras estamos y venimos del sector gubernamental y sabemos cómo se mueve, sabemos la diversidad de opiniones, sabemos que para mover un proyecto hay miles de negociaciones detrás, ¿verdad? Pero yo creo que también nosotros tenemos que entrar a trabajar con las miles de organizaciones que de verdad están haciendo muchas cosas, porque hace poco, cuando se trabajó el plan eh, de reestructuración social, parte de las cosas que se Sí. hacía era mirar Sí. todo lo que estaban haciendo este sector, las maravillas que están logrando. Yo te puedo mencionar escuelas que están trabajando programas intergeneracionales que van a tener un efecto en donde están insertadas de tener, por lo menos reducir la violencia contra los adultos mayores. Te puedo hablar de otras que realmente, otras comunidades escolares que la violencia no es parte de su estructura porque trabajan sobre eso todos los días y los papás tienen que insertarse, porque mi hijo estudió en una. ¿Qué ocurre allí? Pues obviamente cuando sale de la burbuja es duro, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos que empezar a mirar esas otras áreas. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo quería añadir, ya que estamos hablando del caso de Puerto Rico y que probablemente la gente habrán comentarios de estas amigas izquierdistas y feministas y liberales, bla, 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 del discurso de siempre. Sí. Muy izquierda para Yo la derecha, creo- muy de derecha para la exacto, izquierda. es como Como que- ya no estamos en el gobierno, si ves un comentario que te ofende, ¡pep! lo delete, Ah, lo le borra. das delete, gracias por participar. Quería hablar de ese tema porque yo creo que uno de los retos que tenemos es el extremo y el populismo. El extremo de liberal o conservador, y yo misma trato de corregirlo, Ajá. porque conservador no tiene que ver con religioso necesariamente, liberal no tiene que ver con izquierda o que, ¿verdad? De repente eres un comunista y está todos epítetos que salen. Y yo creo que uno de los retos es no apostar al centro, que eso es algo que hemos hablado 1000 veces y obviamente la violencia no se puede mediar. Estas situaciones jamás en la vida podemos buscar un punto, ¿verdad? Medio de si fue más suave, más duro, sino cómo vamos a atenderlo en esa comunicación, porque los políticos de aquí están creando enemigos imaginarios. O sea, están creando y desarrollando proyectos de ley por situaciones que no existen, situaciones que realmente no son un reto en Puerto Rico, pero lo utilizan para ocupar espacio y llegar a su base. Por ejemplo, que lo pienso muchas veces, el problema del aborto en Puerto Rico no es un problema. En el sentido de que cuando tú miras las estadísticas, la cantidad Correcto. de mujeres que abortan anuales no son significativas. La mayoría la hacen en el periodo que corresponde porque son razones personales que prácticamente al momento de enterarse la toman en cuenta. Las que no, ¿verdad? Son situaciones médicas. Pero siguen estirando el chicle cuando ya es un hecho de que, mira, que la mujer haga con su cuerpo lo que tenga que hacer, ya está regulado, no sigas trayendo el tema para seguir creando esta guerra y esta controversia con los extremos. Fíjate en cómo estructurar o fortalecer los medios para que no llegue a tener que abortar, para que no ocurran violaciones, para que, o sea, a mí me vuela la cabeza y me desespera porque yo digo, ¿hasta cuándo seguiremos así? Con los mismos parchos de comunista, liberal, izquierdista, conservador, religioso y nadie mira que el gobierno tiene que servirle a un todo, a un componente del todo. Y nosotras cometemos también el mismo error porque a veces yo cancelo a la gente como que no voy a hablar con esta persona porque es conservador, pero
la realidad del caso es que debemos hacer esa introspección y decir, ¿sabes qué? El Estado no puede ser para los liberales o los conservadores, el Estado tiene que ser para todo el mundo. O sea, pero tú sabes que yo vuelvo al tema de quienes están hoy en las sillas con el poder. correcto. Estas lo personas, lamentablemente, muchas de ellas, y lo he dicho anteriormente y hoy lo voy a repetir, yo creo que muchas de ellas se llaman conservadores y conservadoras, pero no lo son en la realidad. No. Pero como lo que les interesa es mantener el poder, mantener la posición, hacen una evaluación de qué me quita votos y qué me trae votos. Y la realidad es que muchas de esas personas que se llaman conservadores y conservadoras han decidido los votos de los religiosos, los Sí. conservadores, los ultraderechas, Sí. son muchos, son importantes, yo los necesito, así que déjame actuar conforme a lo que esa gente Correcto. espera para que me den el voto. Y ahí está un problema horrible. Y yo no sé si teniendo líderes y lideresas, como dicen, solamente pendiente de mantener el poder, vamos a poder llegar a lo que tú estás sugiriendo, que a mí me encanta, Exacto. que es entender que hay un centro, que somos más. Ujú. Digo, aunque si yo digo por ahí que yo soy de centro, la gente me dice, tú eres loca, tú eres de Sí. izquierda. Pero fíjate, es por eso. pero yo creo que porque también no te conocen, porque, o sea, en temas sociales sí, tú eres bastante de izquierda, pero en temas económicos quizás no Y de tanto, eres gobierno, más, y exacto, de gobierno eres estructura más de de centro. gobierno, es verdad, Incluso pero- tú eres una persona que viene o sea, del law and order, que eso no es de ser de izquierda. ¿Cómo fue que tú me llamaste cuando lo de las armas de fuego para las víctimas de... Annie Oakley. Que by the way. Digo, cálmate, Annie Oakley. Sí, porque todo lo que era. Sí. Pero que by the way, quería hablar de eso contigo. ¿Tú te mantienes en esa posición? Lo de las armas de fuego, Ujú. Sí. definitivo. Y even después de. Definitiva. I mean, yo sé que esto es diferente, ¿verdad? Pero. Sí, Even después de esto que pasó. digo, esto no es el tema, pero rapidito te No, pero digo, tiene que ver, tiene que ver. yo creo que es justo que en una pelea se haga en igualdad de condiciones. Ok. Tú me vienes a joder, yo voy a estar preparada para ti. Ok. Yo no estoy diciendo sácala y mata al tipo. Dale uso, o a la sí. tipa. O sea, depende. le tengas miedo. Pero yo estoy diciendo. Algunos entenderán esta estrofa. Pero yo estoy Ay, diciendo, yo quiero tener todas las herramientas posibles porque, entre otras cosas, si el sistema me falla, nosotros sabemos que una orden de protección Sí, es un papel fucking que se lo pasan por- ya. Exacto. Así que yo quiero tener, luego de ser, ¿verdad?, orientada, y recordemos que esto es una licencia temporera, la persona que haya sacado esta licencia conforme a la ley tiene que tomar una decisión de si la va a continuar, entonces si la continúa pues tiene que coger todos los adiestramientos, etcétera. Pero yo creo que si la persona Sí. está emocionalmente lista, debe tener la opción, yo no estoy diciendo que lo tienes que hacer, pero tener la opción de tú tener esa herramienta para defenderte si llegara el momento. Y by the way, eso es una posición bien conservadora. Sí. Cuando hablamos políticamente, ¿verdad? De política pública, de política sí, pública, sí. donde te ubicas es una, solo para que la audiencia tenga una Entienda, idea y entienda. entienda cuando hablamos que ella es de centro, porque entendemos que es de centro. Nosotras en el proceso de la discusión con el que iniciamos, ¿verdad? Hablamos de que cuando a don Miguel se le trata de héroe, cuando ha sido una mujer que hace lo mismo, la catalogan de loca. Sí, eso lo dijimos, sí. Y cómo ata esto, porque no me estoy desligando de lo que estás hablando del liderato. O sea, ciertamente estamos en una posición donde hay un liderato que entiende, ¿verdad?, que se mueve más al conservadurismo por las razones que tengan. O sea, hay unos que sí yo creo que son bien conservadores. yo también. Yo creo que hay Ajá. unos que son bien conservadores y hay otras personas que realmente pues se ajustan dependiendo. Hay unos son de verdad O sea, y otros son fake. esa es Exacto. esa es la realidad de la política, pero volvemos a mi punto inicial. Nosotros como ciudadanos tenemos que bregar con eso. ¿Cómo lo hacemos? Cuando yo te pregunto cuán justo es que se catalogue a la mujer de loca y al hombre de héroe, ahí tú ves otra coyuntura social en que nosotros tenemos que trabajar, Claro. que no se va a resolver con legislación. Mm.
de género. Es una situación de género al final del día. Claro, Final del día. claro. Entonces, allí es donde nosotros llevamos, porque, oye, y tengo que contextualizarlo en el macro. Cuando se abusa de las personas con discapacidad a diferentes niveles, tú trabajaste un montón con Ujú, esto, Emma, ujú. tú estás abusando de una población que es vulnerabilizada una y otra y otra y otra vez. Ujú. Entonces, es diferente, y ni voy a hablar de raza, pero imagínate, vamos a poner una mujer en silla de ruedas, negra, que no haya tenido la posibilidad de educarse, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son las probabilidades de que si esa mujer se ve en la obligación de defenderse y matar a alguien, salga Uf, por la puerta uf, ancha mm. como Sí, sí. salió Don Miguel? No, no. Y no es que él haya salido por la puerta ancha, pero me refiero en términos de la percepción la social. percepción Percepción. social y la percepción pública. Pero es que Ujú. inclusive no solamente la percepción, yo te apuesto que en un tribunal, una mujer con esas características que tú acabas de mencionar, muy probablemente termina con la sentencia más fuerte que tú quieras ver. Bueno, las Entonces, estadísticas pero- están ahí. Ah, Las estadísticas exacto. están ahí. Y Entonces, esto- ese es el tema también de cuando hablamos de por qué todavía hay que seguir trabajando en defender los derechos de la mujer. Ese es el tipo de caso que nosotros tenemos que seguir levantando la voz, ¿verdad? Cieny, yo sé que tú eres experta en esto de las entidades NGOs, has dedicado muchos años, mucha energía a este tema. Yo creo en ellas. Bueno, ¿verdad? Ustedes lo han visto en Fortaleza cuando estábamos con Wanda Vázquez. ¿Cuántas veces no insistimos en que se le diera el espacio para estas entidades ayudar en todo lo que hay que hacer en el gobierno? Sin embargo, yo creo que esas entidades, desde falta de recursos económicos, Ujú. particularmente en este momento donde tenemos Ujú. el señor presidente que no cree en nada de esto, Ujú. desde falta de recursos hasta cuánta gente en verdad pueden impactar. Y por eso es que yo regreso, sin menospreciar todo lo que hacen y les agradezco a esas entidades, pero por eso yo regreso al gobierno, porque el gobierno establece la política pública. Es eso. Yo puedo como entidad querer ayudar, pero si hay leyes que me lo prohíben, Claro. un ejemplo, y este no es el tema, pero esto mismo de las hormonas, de afirmación de género, que es un tema que muy poca gente conoce Maneja. y además bien pocas personas Un se tema médico, impactan vamos, directamente. es un tema médico, y como Correcto. tema médico. Correcto. sí. Y entonces, si hay una entidad NGO que quiere ayudar a esos menores de transición, de experiencia trans, ¿qué va a pasar si Jennifer firma no pueden, no pueden? Así que yo regreso a la gran responsabilidad que tiene cada ser humano que decide presentarse como alternativa para ser líder de esta isla y es electo o electa. Cuando llegas allí tienes que, como bien dice Emma, servirle a todo el pueblo, no es a un grupo nada más. Claro. Y también creo que allí hay que crear espacios de convergencia, porque tú puedes ser de derecha o izquierda, ¿verdad? Pero así es como yo opero, ¿verdad? No necesariamente todo el mundo opera así, pero yo creo que hay puntos de convergencia en todos y cada uno de los temas que se Sí. dialogan en este país. Pues De claro. acuerdo, Esta isla. totalmente. Yo O creo sea, que hay sí. temas, o sea, hay momentos en los que tú dices, está bien, este no es el extremo o este es el otro. ¿Sabes qué? Donde nosotros, dentro de esos temas, donde nosotros podemos Ojalá, coincidir. ojalá. Y yo creo que tenemos líderes, porque es que yo no puedo decir que no los hay. Tenemos líderes que tienen la capacidad de buscar esos puntos de convergencia. No te rías, yo Qué creo que los optimista, hay. qué optimista tú eres. No, no, Yo yo- quisiera- bueno, optimista, no te lo voy a hacer, pero optimista. pensé decirle, Oye. hazme la lista. ¿Tú estuviste en la legislatura? ¿Tú estuviste en la legislatura? ¿Con cuánta gente, cada vez que tú tenías una idea, no te sentamos y tú pudiste Pero llegar a un claro, intermedio? lo O sea, que pasa es que yo creo que en este momento Se fueron. está, como dice Emma, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo creo que ahora mismo en la legislatura, en ambos cuerpos, Cámara y Senado,
están en las esquinas. Parecería que no hay nadie en el centro, porque están las personas que defienden lo que es ultraderecha y están las personas que la gente cataloga como izquierdistas. Porque mira cómo están votando ahora mismo las medidas. Es mayormente Sí. por eso, o sea, Y el hecho de que no haya esa zona gris, ¿verdad? De que no sea blanco y negro, es precisamente porque como nadie tiene esa capacidad de presentarlos, nos llevan a tomar posturas radicales. Porque si siguen presentando esos proyectos de ley, pues nosotras vamos a seguir siendo las locas feministas liberales que nos vamos a tener que parar a protestar por el momento histórico en el que estamos viviendo y nadie se da cuenta que es un círculo vicioso. correcto. O sea, es como si me sigues llevando situaciones y controversias de extrema derecha, pues voy a tener que actuar de extrema izquierda para combatirlo. Y eso es lo que la gente no entiende cuando nosotras quizás tomamos esas posturas. Entonces, otra cosa, siguiendo la línea de CNI, no hemos mirado cuando decimos que el sistema falló, ¿verdad? Decimos la policía, etcétera, estuvo la orden, pero yo creo que tenemos que mirar el proceso de erradicar esa querella. Oh, sí, Pero hay que- definitivo. O sea, es Sí. como la gente pretende que tú radiques cuando tienes que confrontar a la persona que tú estás diciendo que te está maltratando, que te puede esperar en el parking y dispararte, o como le pasó a la muchacha de Morovis, que eso lo estábamos recordando ayer, que la mataron cuando llegó al cuartel. Ujú. O sea, pues entonces no, tampoco es solamente le toca a la familia, porque no todas las familias son familias, ¿verdad? De bien, por decirlo así. No le podemos decir en la totalidad, le toca educación, porque educación está al garete como carro sin malvete, como bien dice una gran amiga mía. Y tampoco, pues, hay que decirle a la víctima, tienes que poner la querella cuando un sistema para poner la querella es tan ineficiente. O sea, Pero ahí parte, y esto lo hemos hablado nosotras, también ahí es donde la persona va y pone la querella, un externo, un tercero. Ajá, ajá. exacto, eso sí. Va y pone la querella y Eso ¿qué es sí. lo primero que pasa? Ah, no, si la víctima no viene aquí y Pero esto es y habla, educación. por O sea, eso, yo no puedo entonces creer que haya volvemos- jueces y juezas todavía diciendo eso. Sí. lo hay, Lo hay, yo sé que lo hay. lo hay, e inclusive también tenemos familiares que no quieren, dicen no, porque Por realmente bochorno. yo Por quiero la hacerlo, pero en la honra, por honra. la Así cuestión, que tú sabes. volvemos al punto 1, que nosotros decimos educación, 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 pero no es exclusivamente educación en el escenario escolar, es educación Sí, sí. en el ámbito social, Sí, educación en el sí, ámbito sí. policial, o sea, eso es un proceso que no puede detenerse, Pero- porque cada vez que entra a una academia de la policía hay un cambio. Cada vez que entra a una academia de jueces hay un Cada 4 proceso. O sea, años, sí. esto es algo que tiene que ser como que Ongoing. automático, ongoing. Sí. Todo el Ujú. tiempo continuar hablando del tema, porque en la medida que se minimice la importancia de volver a recalcar y a trabajar sobre el tema, porque ya todo el mundo está educado, miren, o sea, cuando uno habla, lo mejor que hay es un día detrás del otro, también la gente se cansa, la gente empieza a actuar por sencillamente dejadez o porque así que yo creo que eso es algo que no se puede evitar. Pero yo creo que yendo un poco por la línea de Zoe de la necesidad del gobierno establecer política pública, Sí. yo creo que nosotros hemos fallado como gobierno, y no digo nosotros ahora, o sea, digo decenas de años, también por limitaciones de recursos que también Ujú. llevamos viviendo, pero yo creo que hay áreas de oportunidad en donde el gobierno puede mejorar para hacer el proceso más fácil Uf, para la víctima. claro, Y claro. lo hemos hablado un montón de veces. Ujú. Cada vez que tiene que ir una víctima a recontar lo que pasó es un momento de revictimización. ¿Cuánta gente no dice, mira, yo no voy a hacer nada porque es Ujú. que yo no quiero pararme allí frente a alguien Ujú. a rehacer mi cuento, a revictimizarme, a volver a vivir por eso? Ujú. Ahí puede entrar la tecnología. Claro. Sí. Ahí claro. puede entrar la tecnología, grábenlo una vez. Ujú. Esto no hay que... Y yo entiendo que está el issue en cuanto a poder tener el derecho a contrainterrogar, pero para procesos investigativos, para procesos que son quizás no adversativos, ¿verdad? De que no tengan que tenerla para... Pues pueden por lo menos reducir la cantidad de veces que tú revictimizas a esa persona. Claro, pero claro. En cuanto a los grilletes,
también tiene que haber tecnología que quizás pueda ayudar a esas víctimas a que sepan que esta persona está Se cerca. está acercando. O que tú estás cerca, o que porque tú decidiste salir y esta persona está ahí, y tú no sabías que estaba ahí, pues que te llegue algún mensaje de texto o algo. Es que creo que tenemos que empezar a Salir think fuera de la outside the caja. box. Sí, Ajá. sí. Y quizás son las mismas organizaciones sin fines de lucro quienes pudiesen decir, mira, nosotros trabajamos este programa o etcétera, y entonces ser ellos los proveedores de servicios, ¿verdad? Como para una necesidad del gobierno. O sea que yo creo que hay espacio para poder hacer un cambio y quizás no va a afectar Mira, inmensamente, pero poquito a en poquito. el caso de poco a las poco, estoy de víctimas, por acuerdo. ejemplo, muchas veces se requería que hubiera una orden de protección para poderlas ubicar en albergues. La realidad es que no se necesita ninguna orden de protección. Protégela primero y bregas con la orden Exacto, después. exacto, O sea, exacto. el alterar el orden de los procesos no afecta. O sea, va a depender de la necesidad de cada víctima, de cada el momento histórico en que se encuentra en ese proceso. Si la persona quiere salir de ese ciclo de violencia en un momento donde no hay golpe, qué bueno, cógela en ese momento. Claro. ¿Verdad? No Definitivo. esperes a que reciba otra pela, porque es que eso es lo que pasa. ¿Ves? Chicas, tengo que decirles que Se acabó el tiempo. me pasa lo mismo con Aníbal en muchas ocasiones, que es como que, oh my God, ya se fue la hora y no nos dimos cuenta. Pero quiero mencionar que Yari está diciendo, una de las que nos acompaña a través del Patreon, que estas conversaciones hay que tenerlas. Este espacio es excelente. Así que, Yari, bien agradecida porque nos estás escuchando. Hay otros comentarios que no me ha dado tiempo a compartir con ustedes, pero yo quisiera, antes de que nos fuéramos, cada una. Yo creo que nos quedamos cortitas, porque tú lo empezaste a hacer, pero se nos va el tiempo. Ok, ¿qué cosas sugerimos para mejorar esto que está pasando? Creo que pudiéramos hacerlo un próximo... Y si lo decimos nosotras, ¿qué? Sí. Pero cada una, si quiere, una última reflexión o... Bueno, yo creo, para mí, como dije, la parte de la educación es sumamente crucial, pero también sabemos que la educación es como poner una semilla hoy y esperar que mañana haya un árbol gigante. Eso es irreal, ¿verdad? Correcto. Eso hay que esperar 25 años, 30 años, 40 años. Pero entonces, mi pregunta siempre vuelve a, y en el short run, en el medium run, what to do? Pero sin embargo, Zulma, si nosotros mini en Puerto Rico hubiera comenzado la educación con perspectiva de género, este nene tenía 21 años. ¿Sabe Dios si él hubiera crecido? Claro. Partiendo de la premisa de que la mujer no es su propiedad, partiendo de la premisa de que esto es igualdad para todo el mundo, y quizás no tendríamos el caso de Don Miguel y este muchacho y esta víctima que tenemos hoy en Puerto Rico. Sí, y yo creo que como eso hay un montón de what ifs, tú sabes, de qué si lo hubiésemos hecho distinto. Pero yo creo que estamos, o sea, como dijo Cieny también, como que es un día detrás de otro, maybe estamos a tiempo para poder evaluar como sociedad que hacia dónde nos dirigimos, tener estas conversaciones como país, ¿verdad? Yo creo que hace falta también voluntad política en términos de Claro. sentarse Sí, sí. en puntos de convergencia. Claro. Yo estoy segura que en toda esa gente que está extrema derecha, extrema izquierda y everything in between que tenemos en los líderes de Puerto Rico, a mí me gustaría escuchar, y yo lo dije, ¿verdad? Y está medio guay. Y yo sé que a él no le toca esto porque a él, pero tú ves el fenómeno de Bad Bunny, ¿verdad? Ujú. Y yo les dije el otro día, yo quisiera que alguien como él le metiera un puño a la mesa y dijera como que vamos, o sea, ya, vamos a sentarnos todos a dejar, quítate las capas de los colores, quítate los nombres, los epítetos, tú sabes, que si conservador, quítatelo, pero vamos a ver que hay un problema de violencia, es real. I'm sorry, pero... Yo sé que no lo vamos a hacer. Ay, no, que líderes y de los líderes principales aceptarían una invitación de Bad Bunny. Oye, yo no digo... Yo estoy de acuerdo con sí, tu que haga un invitación, live. pero- Yo no digo, no tiene que ser Bad Bunny, ok. Pero lo que quiero decir Yo es sí que estoy de acuerdo. tiene que haber como alguna Sí, cumbre estoy de de acuerdo. país De acuerdo. para atacar esto de la violencia. De acuerdo. Y aceptar que también
no es, o sea, yo no tengo la varita mágica, yo no tengo la panacea. Lo que yo estoy proponiendo quizás no funciona para todo el mundo. Pero vamos a hablar de ello. Pero vamos a hablarlo y Sí, quizás estoy de vamos a tratar acuerdo. uno mío y uno tuyo. Correcto. Y vamos a medir, porque como sociedad en Puerto Rico no nos gusta medir. Hacemos cosas, dejamos los proyectos Ya. y corren solos y no sabemos si son buenos, si son malos. Si hay que, O sea, vamos a medir, vamos a entonces decir, vamos a hacer uno tuyo, uno mío, ¿verdad? Uno de los conservadores, uno de los liberales. Y vamos a ver de aquí a Sí, cuánto... tenemos que ser un pueblo más maduro. Y Ma- claro, y que- creo correcto. también que hay que bregar con el law enforcement también. Definitivo. Sí. Emma. Yo creo que esto es una bomba emocional, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que mirarlo no solamente desde la perspectiva legal, porque en la medida que nosotros sigamos viendo que Don Miguel actuó quizás no porque quería matar, que la muchacha no hizo la orden porque pues por lo mismo, por la violencia de género, y que este muchacho tuvo una actitud de agresor, nos lleva a lo emocional. O sea, nosotros tenemos que promover que no tengamos una sociedad con miedo, que no tengamos una sociedad abusiva, que no tengamos una sociedad que su reacción sea justicia emocional. Y eso a mí me preocupa. Yo estoy aprovechando a Zulma. Bad Bunny debería poder hablar, porque tú te imaginas una campaña que sea no queremos más Don Miguel. O sea, nosotros no queremos que los papás tengan que matar a los agresores de sus víctimas. O sea, Que a los 70 años tengan que ir a la cárcel. Exacto, no queremos Eso es verdad. desperdiciar una vida de 21 años. No queremos tener que decir ni una más ni una menos todo el tiempo. Y nos siguen matando. Pues ahora que Bad Bunny escuche el podcast. Mira, y nada, yo Thinking. tengo que cerrar también haciendo una invitación a la gente. O sea, si usted conoce una víctima, apóyela en todo momento, porque parte de lo que sienten estas mujeres y las personas que viven en condiciones de violencia, incluyendo los menores, es que se sienten solos, se siente que nadie los entiende, Ujú. se sienten juzgados. Una mujer que dice, quiero abandonar a mi marido, lo primero que le dicen es, ¿sabes qué? Piénsalo bien, mira a ver cómo lo vas a estar haciendo, o sencillamente no recibe palabras de aliento de nadie. Claro. Así que yo creo que ese nivel de acompañamiento, ese nivel de estar allí para cuando lo necesite, pues mire, vamos a darle ese espacio, porque mucho se puede hablar de las políticas públicas, mucho se puede hablar de los espacios que hay en la comunidad, pero en ese momento y cuando la persona está viviendo en esos ambientes, el nivel de soledad que siente en su corazón es otra cosa. O sea, es otra Y entonces cosa. tienen que enfrentar Tienen la que situación de violencia, más entonces sentirse sola o solos, desesperados, sin apoyo. Con esto terminamos análisis de la Z a la A, y yo quiero, sin embargo, a ti mujer u hombre, porque la realidad es que la violencia doméstica, la violencia de género, tanto, o sea, se da en casos contra mujeres y contra hombres, aunque es verdad, son muchas más las mujeres las que son víctimas, pero hombre o mujer, si estás en una situación donde sabes que eres víctima de violencia de género, lo hemos hablado aquí, es difícil, pero más difícil es mantenerte en esa relación. Así que te invito a que busques ayuda, porque hay gente, particularmente entidades sin fines de lucro allá afuera, dispuestas e interesadas a darte la mano. Y lo digo como mamá, a papá y a mamá. Es verdad, nos toca proteger, pero yo no creo que aportemos de forma alguna, pero muy en especial, como modelos para nuestros hijos e hijas, en lugar de proteger o convertir la protección en venganza. Yo creo que la violencia contra la violencia no es la respuesta. Nuevamente, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros hoy. Aníbal, te extrañamos. Gracias por estar con nosotros a través del Patreon. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes.